quería hablar de las alianzas regionales o, digamos, el papel que distintos actores en la región de Oriente Medio juegan en lo que está ocurriendo en Gaza y básicamente el hecho de que efectivamente Irán es un aliado de Hamas y los cargos contra Irán suelen ser ciertos. Irán es una dictadura teocrática cuyos aliados regionales, grupos irregulares armados como los hutíes en Yemen, Hamas en territorios palestinos ocupados o Hezbollah en el Líbano, son grupos que utilizan el terrorismo como medio de acción y que jamás han contribuido a la gobernabilidad democrática en ninguno de los países en donde operan. Eh, Dicho esto, que es estrictamente cierto en torno a Irán y sus aliados, el problema con esta imputación, reitero, no es que lo que se dice de Irán y sus aliados no sea cierto, es que quienes formulan estos cargos son responsables de las mismas acciones con que acusan a Irán. Por ejemplo, Estados Unidos e Israel han cooperado con un grupo Mujahedin al-Halq para, por ejemplo, dar muerte a científicos del programa nuclear iraní, cuando ese grupo iraní, Mujahedin al-Halq, estaba dentro de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, en materia de democracia, habría que recordar que algunos de los aliados de Estados Unidos en esta región son regímenes como el saudí, una monarquía absoluta, dictatorial, o que en su momento Estados Unidos contribuyó a derrocar al único gobierno legítimamente electo que jamás haya tenido Irán, el de Mohammad Mossadegh en 1953, o que Israel financió un grupo terrorista que participó de las masacres en campamentos de refugiados palestinos en Sabri Shatila, en el Líbano, en 1982, conocido como el Ejército del Sur del Líbano. Entonces, digamos que aquello de lo que Estados Unidos a Israel acusan a Irán es algo que también podría ser formulado como acusación en su contra. No el ser regímenes autoritarios, aunque Trump y Netanyahu no parecían tener problemas con que eso ocurriese. Uno quiso dar un golpe de Estado, el otro ha querido apoderarse del poder judicial desde el gobierno, pero sí que apoyan a dictaduras o tienen como aliados a regímenes dictatoriales y han apoyado grupos terroristas. Eh, la otra cuestión que habría que tener en cuenta es que, siendo cierto todo lo dicho respecto a Irán, una dictadura teocrática que apoya grupos que practican el terrorismo y que nunca han contribuido a la estabilidad regional o a la gobernabilidad democrática en sus propios países, habría que tener en cuenta, sin embargo, que la diferencia de poderío militar entre Irán y sus rivales es exorbitante. Según CIPRI, el Instituto de Estocolmo de Investigaciones para la Paz, el gasto de defensa de 2022, por ejemplo, entre las principales potencias que participan en la política regional, era el siguiente. Estados Unidos era el país con mayor nivel de gasto de defensa en el mundo, con 876 mil millones de dólares de gasto de defensa. Arabia Saudita ocupaba el quinto lugar con una inversión en gasto de defensa de 75 mil millones de dólares. Israel ocupaba el decimoquinto lugar con un gasto de defensa de 23.400 millones de dólares. E Irán ocupaba a nivel global el puesto 34 con un gasto de defensa de 6.800 millones de dólares. Es decir, Irán tiene un gasto de defensa mucho menor que cualquiera de sus rivales en la región, eh, y no hablemos de una combinación de los mismos. Estados Unidos, por otro lado, tiene bases militares en la mayoría de los países vecinos de Irán, como Siria, Turquía o Irak, también en el Golfo Pérsico, mientras que Irán tiene una presencia militar bastante limitada fuera de sus fronteras, básicamente en Siria,
En Irak hay milicias proiraníes, pero no hay una presencia organizada de fuerzas armadas iraníes. Por otro lado, Estados Unidos e Israel tienen armas nucleares, algo con lo que no cuenta Irán al día de hoy. Entonces, nunca se plantea la posibilidad de que, dada esta disparidad de poderío, sea Irán quien cree estar en una posición de legítima defensa frente a agresores externos. Y claro, su accionar en la materia también implica actuar contra los intereses de sus rivales. Pero Irán tiene lo que dan llamar una política de defensa, digamos, proyectando poderío hacia otros estados para concentrar la atención de sus rivales en esos otros estados, Hezbollah en el Líbano, Hamas en territorios palestinos ocupados, los hutíes en Yemen, antes que centrar su atención en el propio Irán. Pero claramente Irán es bastante más débil en lo militar que cualquiera de sus rivales regionales, no hablemos ya de una combinación de los mismos. Eh, por eso es que Irán actúa no de manera directa, jamás lo ha hecho, contra sus rivales en la región, Arabia Saudita, en menor medida Arabia Saudita, desde que se logró un acuerdo con mediación china, pero sí Israel y Estados Unidos. Precisamente por eso actúa a través de terceros, a través de proxies, es decir, de aliados en otros países. Eh, o sea, grupos irregulares armados a los que respalda en Irak, Líbano, Siria, Yemen y en territorios palestinos ocupados. Sin embargo, el riesgo de una conflagración regional no parece ser muy alto, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación del académico estadounidense John Vázquez, de origen español, hasta donde recuerdo, eh, según la cual la participación de terceros en una guerra entre dos partes, cuando se produce casi siempre dentro de la primera semana tras el inicio de la guerra. Y aquí ya van más de 2 meses de iniciada la guerra y no ha habido una intervención de terceros, no directamente en el conflicto, sino atacando intereses de las partes en terceros países. Por ejemplo, interceptación de buques que serían de propiedad de empresarios israelíes por parte de los hutíes en Yemen, o ataques de milicias proiraníes contra objetivos militares estadounidenses en Irak o Siria. Pero no ha habido ataques directos, salvo por Hezbollah en el Líbano, desde el Líbano, contra territorio israelí. En el caso de Hezbollah e Israel, parece haber un entendimiento mutuo de que ninguna de las dos partes desearía que esto escale a una guerra como la de 2006, en donde tras secuestrar soldados israelíes, la respuesta israelí fue una invasión en regla de territorio libanés. Eh, entonces, Hezbollah se presume no quiere, y lo dijo el propio líder de la organización, Hassan Nasrallah, no quiere escalar esto al punto de que vuelva a reeditarse una guerra como la de 2006. Sin embargo, aquí habría que tener en cuenta lo siguiente. Hezbollah tampoco quiso la guerra de 2006. El propio Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, en ese momento dijo que de haber creído que había la mitad del 1% de probabilidades de que la acción armada de Hezbollah habría de conducir a una invasión israelí, no la habría ordenado, ¿no? Entonces, digamos, acá parte del problema es que puede haber siempre errores de cálculo de las partes, porque éstas no saben con certeza dónde están las líneas rojas de la otra parte, es decir, ese umbral de conducta traspuesto el cual la otra parte estaría dispuesta a escalar el conflicto. Eh, bueno, tenía algo más que decir respecto a las motivaciones de Hamas e Israel al inicio de este conflicto, pero por cuestión de tiempo dejo eso para un podcast siguiente. Por ende, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente ocasión.